En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Lo habíamos presentado con nosotros Germán Di Vela, ingeniero agrónomo, también vicepresidente del sector industrial del CESI. Germán, un gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, y riocuartense por adopción, ¿no es así? Sí, por adopción. Vos sabés que estaba pensando, ahora mientras cortaba el pasto, pensaba que en realidad no es que a mí Río Cuarto me adoptó, yo adopté Río Cuarto como lugar y como... La verdad que es esa, no es que alguien te da un diploma y dicen, sos de ahora en más adoptado de Río Cuarto. ¿Y cómo llegaste a Río Cuarto? Llegué porque me recibí en La Plata y apenas me recibí de ingeniero agrónomo sin campo, no me quedaba otra que buscar un campo, así que el primer campo que encontré con una pasantía fue de encargado de tambo en La Cecira, que viví 5 años ahí tuve mi primera hija. A los 5 años en el tambo, esto les estoy hablando de 1999, es casi otro siglo, los tambos estaban muy mal. Y de 15 ingenieros que éramos en un principio, pues era barato porque estábamos con pasantía, después con sueldo, ¿no? Pero tuve un año de pasantía sin salir del campo. Después de ahí me fui a trabajar en una empresa multinacional de semillas. Me fui a vivir a Levalle, que viví otros 5 años en Levalle, de los cuales nació mi segundo hijo, están los padrinos de mis hijos. Bueno, tengo mucho afecto por Levalle. Y después de ahí, en el 2004, me mudé acá a Río Cuarto, ya por el colegio de los chicos, para buscar alguna otra alternativa. Y a partir de ahí, seguí trabajando en esa empresa multinacional hasta que nos abrimos con varios socios y empezamos nuestro propio camino. ¿Y estás conforme, que digamos, te sentís bien? ¿O es un pendiente en algún momento volver a los orígenes? No, bajo ningún punto. No. Es más, te digo, mi hija está en Australia. Mi hijo está estudiando y recibiéndose en Córdoba de chef y se quiere ir. Mi lugar en el mundo es Río Cuarto, o sea, no lo cambio. Por eso yo creo que uno hace tantas cosas o intenta hacer muchas cosas cuando vos sentís pertenencia y te querés quedar en los lugares donde los cambiás. Que no es lo que ocurre, a veces lo ves en los pueblos de provincia de Buenos Aires, donde muchos de los empresarios o de los dueños de campo o son administraciones que viven en Buenos Aires, entonces no importa si el colegio es bueno o no es bueno, sus hijos están en otro lado. Cuando uno se queda y se arraiga en el lugar es donde genera los cambios. Ustedes llegaron en el momento, vos llegaste a Río Cuarto en el momento de la explosión de la soja. En el momento de la explosión de la soja, ya en el 99, cuando yo ya me estaba yendo, fue la explosión de la soja, pero más que de la soja fue de dos tecnologías. Una era la siembra directa, que cambió la forma de hacer la agricultura en la Argentina y en el mundo, a través de productores agropecuarios que generaron el cambio, y la otra fue el glifosato, hoy tan cuestionado, claro, pero que simplificó enormemente la agricultura, ¿no? Y Germán, bueno, trabajando en la parte privada, te apareció la posibilidad de pasar a la administración pública. Uh-huh. Fuiste funcionario municipal, nacional. ¿Cuándo te picó el bichito de la política y de la gestión pública? Mira, en realidad siempre me picó lo institucional, ¿no? El hacer esto más allá de que uno pueda generar empleo, generar empresas, trabajar con socios, que vos podés decir, bueno, pago mis impuestos, genero trabajo, ya estoy cumpliendo con la sociedad. Siempre me interesó lo institucional, de ahí soy socio fundador de FADA y fui presidente de FADA, y de ahí tan relacionado con nosotros en su momento con lo de la huerta sustentable, con esto de acercar familias para generar sus propios trabajos y desarrollo. Tuve esta relación con Juan Manuel, que él tuvo, siempre digo lo mismo, después de que lo conocí adentro, más todavía valoro la decisión de él de llamar a alguien de afuera, de darle herramientas y de no meterse, ¿no? O sea, la verdad que el que hizo el gran chip fue él como intendente. Para mí, lo he visto en pocos intendentes. Eso, si hay algo que yo siempre puedo decir, es que hice lo que quise con lo que tenía, ¿no? Me hubiese encantado tener mucho más presupuesto, seguro. Y sí. Pero siempre es poco. Siempre es poco. Pero sí puedo decir que me dejó hacer, lo cual a veces de la parte de la política es difícil. Y me pareció que era un momento de... Primero, me parecía que Juan era una buena persona, más allá de lo partidario. Yo no soy del mismo partido, pero no soy de ningún partido, pero no era un afiliado peronista ni nada. Pero él me parece una persona excelente y que se podía trabajar. Nos juntamos, charlamos, yo le dije cuáles eran mis condiciones, que era estar en el Ejecutivo, porque me gustaba hacer cosas, y de política no sabía nada.
Y él me cumplió. Y la verdad que tengo una deuda porque en lo público él me lo abrió plenamente. Y aprendí mucho de lo público y estoy agradecido de haber pasado. Y después en lo nacional también fue una gran experiencia que me quedé con las ganas porque 6 meses fue poco. Es poco tiempo. ¿Y ahí qué pasó? Porque, bueno, se dijeron muchas cosas, se especuló mucho. ¿Qué podés decir vos? Mirá, ahí lo que pasó fue lo lógico que tenía que pasar. Primero que nosotros, el grupo que se había conformado en bioeconomía no era político. Ninguno venía con un respaldo, como si yo te dijera, el gobernador de padrinazgo. Un padrinazgo, como se les dice en la política. Ninguno. De hecho, en la primera reunión de gabinete, nosotros todos los martes nos reuníamos, éramos todos profesionales, sabíamos lo que queríamos hacer, sabíamos de qué estábamos hablando, y yo les dije, no sé si vamos a durar, porque acá está bien nuestras intenciones, pero se mueven otras cosas, con lo poco que yo había aprendido. Claro. Y pasó lo que tenía que pasar, el ministro es Caputo, y a él le pusieron un secretario. Y si yo soy Caputo, tampoco quiero que me pongan los secretarios. Entonces él habrá esperado sus tiempos para decir, bueno, voy a esperar hasta poner los míos, se consolidó en su lugar y habrá pedido, che, sacame a este, sacame lo otro, que es las condiciones que en general, cuando vos no tenés todo el poder, no las podés tomar y una vez que lo tenés, las tomás. ¿Fue la frustración en el caso personal o no? Me quedé con ganas, más que frustración te diría, el esfuerzo era enorme, me iba los lunes, volvía los viernes, dormía en un hotel, viste, en hotelitos, porque ibas buscando hotelitos cada vez más baratos, porque en esos 6 meses no cobré, o sea, hasta que te nombran y todo, pero yo iba con esto de aportar a un cambio realmente de la Argentina y no me importaba, realmente hice mucho sacrificio, pero no me importaba, pero empecé a conocer la Argentina, lo cual empecé a saber un mundo que uno conoce algo muy chiquito acá, cuánta gente está produciendo en distintos lugares del país, cuánta gente te visita porque tiene emprendimientos, cosas para hacer. Entonces te das cuenta de 2 cosas. La primera, que mover el barco es muy difícil y vos te tenés que poner 2 o 3 metas en el año y más de eso no vas a poder hacer. Y segundo, cuántas cosas hay para hacer como gestión para ayudar a un montón de gente a que genere empleo y desarrollo en el interior. Y sobre todo, bueno, esto es cuestión de que por ahí nos cuesta mucho a los argentinos aprender que a veces hay que poner, yo entiendo que es necesario tener gente de confianza, pero también es necesario poner gente que sepa, porque si no también ahí es cuando empiezan a fracasar muchos proyectos, porque la persona que ocupa a lo mejor un cargo no es el indicado, es decir, al frente de un hospital quizás no puede estar un contador, tiene que estar un médico, quizás, no sé, y Totalmente. al frente de la Secretaría de Economía tiene que ser alguien que conozca los números. Totalmente, yo creo que es así y que debería haber un cambio en definitiva por parte de la política con ese chip, ¿viste? Donde el político no tiene que saber de todo, pero sí tiene que tener los elementos. Yo siempre digo que los secretarios de los políticos deberían, o los ministros en su caso, de los gobernadores, deberían surgir de instituciones donde vos podés decir, este tipo ha hecho, se ha desarrollado en esto y yo lo necesito. Y uno debería cumplir una cierta etapa. Además tenés la ventaja que después se te van. No les tenés que sostener el empleo por más de 4 años. Porque el privado mismo en más de 4 años no te va a entregar. Entonces, y me parece que como privados también es bueno meterse y entender para también empezar a tener paciencia con lo público, valorar que hay mucho esfuerzo por detrás, que hay gente que tiene talento, que hay gente que está frustrada, que hay gente maltratada. Entonces, también lo público es importante entenderlo para ver cómo ayudar a cambiarlo. ¿Hay mucha diferencia entre lo privado y lo público? Por lo menos acá en el caso de Río Cuarto. Hay diferencias. Te diría que me parece muchas veces el político se termina enroscando en la diaria, en las redes, en la gente lo que piensa, en las opiniones, y no concentrándose en la gestión plena, ¿viste? O sea, vos como persona pública, lo mejor que podés hacer es solucionarle los problemas a la gente lo más rápido posible. Y muchas veces no es plata. Que nosotros lo vivimos en la Secretaría de Desarrollo Económico con bajo presupuesto, pero que hizo un montón de gestiones donde creo nos fuimos todos con una buena imagen. Y te lo demuestra que muchos de los chicos que trabajaron ahí, que no superaban, ustedes los conocieron a todos, los 30 años, ninguno está trabajando en la Secretaría porque les dieron trabajo a los privados. O sea, los mismos a los que ellos iban a juntarse para ayudar y ver, son los que después los tomaron porque vieron la ejecutividad. O sea, es también en esto, no hay un plan de carrera dentro de lo público, ¿viste? Este cambio de personal de acuerdo a qué es lo partidario. Para mí el Estado debería tener un grupo de talentos que no se modifica pese al partido y que son los que hacen funcionar administrativamente. Después la política
se juega en otro estrato y los lineamientos te los baja el político. Sí, sobre todo pensando en áreas que son por ahí muy técnicas, ¿no? Porque hay áreas que te permiten por ahí un poco más del tema político, pero no sé, el área que ustedes han encabezado en distintos niveles es bastante técnico, digamos. Si bien en todos lados se hace política y se puede aprovechar, pero se trata de cuestiones que son decisiones que tienen que ver más con lo técnico, con lo profesional. Totalmente, y el privado difícilmente quiera correr una carrera política contra el político, o sea que hasta se puede relajar el político de eso, de decir, bueno, él vino, va a prestar un servicio, le doy las alas, que vuele y que haga lo que sabe hacer. Y también, casualmente, la semana pasada estuve en una reunión de la RIL. La RIL es la Red de Innovación Local a nivel país, que es una fundación que ayuda a profesionalizar a los talentos públicos. Ahí había una reunión durante 4 días que nosotros participamos. De hecho, la RIL era parte de nuestra gente, nos ayudaba con nuestra administración en la Secretaría. Tiene más de 500 municipios y más de 300 empresas que sostienen esa fundación, empresas grandes, entre esas Mercado Libre, están los grandes metidos en eso, y esta reunión que se llama Ronda juntó a 100 funcionarios públicos de todo el país. Y un poco la gran dificultad que tienen hoy las pequeñas localidades es poder interactuar lo público-privado. ¿Cómo llamar a los privados a que les den una mano? Vamos a ir a una pausa, estamos charlando con Germán Di Vela. Cuando regresemos le vamos a pedir que nos responda la siguiente pregunta. ¿Volvería a la función pública después de la pausa en primera persona? Regresamos de la pausa, Germán Di Vela con nosotros. ¿Volvería a la función pública? Mira, la verdad ahora ya me acostumbré de nuevo mucho a lo privado, te voy a ser muy sincero. Volvería si el proyecto realmente me enamorara. O sea, yo en la anterior no pensé tanto en los proyectos, de hecho no hablé con Juan Manuel cuál era su idea de ciudad, su visión de ciudad, ni nada, sino un poco me sentía cómodo trabajando con él. Hoy me sentaría seriamente a hablar de cuál es la ciudad. Yo sé qué ciudad quiero, entonces no estoy dispuesto a negociar la ciudad que yo quiero. O puedo colaborar en lo público y ayudar a esa ciudad, o algo que esté muy similar a mi idea. Eso siendo funcionario, pero ¿le gustaría ser candidato a intendente? No estoy dispuesto a trabajar tanto para ser candidato a intendente. No, me parece, es ingrato el trabajo del intendente, ingrato, en una ciudad chica como la nuestra más. Porque a mí me pasaba como secretario de desarrollo que me decían ¿por qué no desmalezábamos nosotros la banquina? Que yo tenía que hacer algo para que empezás a ser funcionario público de todo, no del sector en el que estás, y no me quiero imaginar ser intendente, ¿no? Sobre todo en momentos complejos, ¿no? Donde cualquier cosita que pasa recae sobre el municipio. Totalmente, como pasa con esto de la inseguridad, donde viste, está bien, sos la cara, hablaste durante las elecciones, pero tampoco tenés todas las herramientas para tomar la decisión, y tampoco es bueno que las tengas porque no te dan los presupuestos para hacerlo. Entonces, pero sos el que le tiene que dar respuesta. Yo siempre digo que en definitiva el trabajo del intendente y de los servidores públicos municipales o comunales es la política más cercana que vos podés hacer hacia los ciudadanos. Después está el gobernador, que está un poco más alejado, después el presidente no está en contacto. Pero no digo porque vivan, no sepan lo que pasa. Acá te golpean la puerta. Sí. Yo me acuerdo a Juan Manuel haber dónde ido viven, a sí. atajar los peluqueros en la época de la pandemia, que ya nos olvidamos, atajar los peluqueros en la puerta de la casa de Juan Manuel. ¿Y qué ciudad quiere Di Vela? Mirá, yo creo, sueño, y de hecho estamos trabajando con el Cluster Act, un clúster que armamos ahora, que también soy presidente, donde hay 30 empresas, las 7 universidades, todas las instituciones de la ciudad, una ciudad global. O sea, Río Cuarto se merece mirar al mundo. Y en eso es una ciudad que va a estar integrada al mundo, con inversiones que vengan del mundo, con nuestros talentos y nuestros hijos viajando al mundo para volver. Generando embajadas afuera de riocuartenses que están recibiendo a cordobeses para desarrollar, pero no va a ser una ciudad que pueda hacerlo de manera sola, va a ser una ciudad que lo haga de manera integrada. Vos vas a tener que pensar en esta ciudad junto con Zampacho, junto con Huinca Renancó, con Alejandro Ledesma, con Carlota, es cómo lográs armar una red con todos estos municipios y ciudades para generar este escalón hacia arriba, ¿no? O sea,
y dejar de pensar en chiquito. Yo quiero comerciantes que estén pensando en cómo venden al mundo y quiero industriales que estén pensando en cómo hacer un nuevo producto que requiere el mundo, ¿no? Y esa idea, esa meta, la encuentra, se encuentra, digamos, en común con las distintas instituciones de la ciudad que pueden hacer algo, que pueden trabajar para eso. Sí, mira, en el Cluster Actech hay productores agropecuarios. Cuando vos le decís Cluster Actech, para que la gente entienda, en realidad es un clúster de los que siempre se nombran, que es un clúster de negocios y de para hacer mercados o para es un clúster privado en el cual está pensado en tecnología agropecuaria, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nosotros en Río Cuarto tenemos una alta cantidad de jóvenes dedicándose a la tecnología agropecuaria. Pero no incluye solamente eso, porque de hecho está la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Metalúrgica, están las 7 universidades, y por qué están todos los emprendedores, que no son todos del Actech, pero todas esas personas están pensando no en irse, y no pensar en que es una utopía creerse de que Córdoba debería ser la capital mundial del Actech, porque cuando vos ponés en el mapa a una ciudad como la nuestra, con los talentos que tiene, en el lugar donde se encuentra, cerca del agro, con capitales que se pueden poner y volcar al desarrollo, estás poniendo, como prendiendo una luz en el mapa para que muchos otros bichitos del mundo estén mirando esa luz para venir. Entonces, lo que nosotros buscamos es eso, porque las condiciones están dadas, y esto comenzó con la universidad hace 55 años. Digo, si no aprovechamos eso, si no aprovechamos esta apertura al mundo que hoy de la que se está hablando, vamos a ver pasar el tren. Y eso nos va a traer mejores colegios, mejores gente que va a venir acá, esto que hablábamos recién, ¿no? Sentirse del lugar. Y sentirse del lugar va a hacer que gente quiera poner plata acá, ¿no? Siempre decimos que nos encantaría, pues lo ponemos como una figura para que la gente lo grafique, que hubiese árabes caminando por Río Cuarto, tomándose un café acá en la plaza, y que eso te llame la atención de que ya se globalizó. El día que vos veas un turbante acá vas a decir, Río Cuarto se globalizó, y vas a tener mozos que van a estar estudiando inglés para poderles vender un café. ¿Y se puede hacer una ciudad industrial? Te pregunto como presidente o vicepresidente del sector industria del No solo se puede, Fabián, debemos hacer una ciudad industrial. O sea, esto no es una ciudad solo comercial, solo de servicios, solo industrial. Debemos hacer una... Yo creo que el mayor retraso que hoy tiene Río Cuarto es el no tener industrias alrededor, el no generar industrias, y no todas las industrias. Hay industrias del conocimiento, hay industrias del turismo, hay industrias de chimeneas, pero hoy que son renovables. Hoy no estamos hablando de contaminación cuando hablamos de industrias, estamos hablando de desarrollo, de integración, de dejar de sacar de nuestro, y estoy hablando de hacer cerdo, de hacer pollo, en la medida que se den las condiciones y que haya un Estado presente como para acompañar, ni siquiera para hacer el desarrollo, Río Cuarto necesita hacerlo. Y tal vez muchos de estos pueblos de alrededor sean proveedores de un montón de industrias de acá y generen desarrollo, dejando sus talentos y a sus jóvenes en las ciudades, ¿no? Que los logren contener. ¿Y qué falta o por qué Río Cuarto no logra dar ese paso? Primero porque nunca nos la hemos creído. Viste que en esto uno tiene que empezar a contar una historia hasta que se la cree. Y para mí no nos terminamos de creer. Y te digo que no hay que ni escucharnos entre nosotros. Cuando hará menos de... El año pasado vino gente de San Luis, de Estados Unidos, a conocer Río Cuarto. Lo trajimos nosotros. Se entrevistó con el intendente. No podían creer haber llegado al intendente. O sea, tenemos esas facilidades para decir... Llegaron al intendente, hicimos una reunión acá, le mostramos los productores agropecuarios, la tecnología, se fueron maravillados, hoy estamos yendo nosotros en junio para allá. Digo, ¿cómo puede ser que todo el que viene se sorprende y a nosotros nos parece que siempre estamos chatos, ¿no? La vez pasada vinieron 14 amigos míos, ingenieros agrónomos que están en administraciones en Provincia de Buenos Aires, grandes administraciones de mucho campo. Me dicen, queremos ir a ver allá un poco la industria, cómo es la industrialización. No les mostré nada de eso, les voy a mostrar otra cosa. Les mostramos las startups, los jóvenes que están acá, la tecnología aplicada al agro, todos terminaron invirtiendo en las startups de acá. Y no podían entender, no sabían ni lo que era una startup, ni lo que era la tecnología del agro. Te estoy hablando de ingenieros agrónomos capacitados, vinculados, que están en la materia, digamos. Que están en la materia. No podían creer que acá había fondos de inversión como hay. Hoy tenemos fondos de inversión acá, poniéndole a las startups. Hay un montón de ecosistema que no lo estamos terminando de integrar para aprovechar. ¿Y sabes cuál es la otra que le falta a Río Cuarto? Cambiar las conversaciones.
Nosotros tenemos que cambiar las conversaciones. Primero, encontrar lugares donde conversar y segundo, cambiar las conversaciones. Y en ese cambiar, como en este clúster donde todos son tan distintos, es donde está la riqueza, donde está el que está desarrollando software acá en Río Cuarto y se está juntando con un productor agropecuario que está cosechando soja. Y me decía, pero yo qué tengo que hacer en ese ambiente. Vos lo que tenés que hacer, hablar con él, le digo, para ver si algo de lo que vos hacés se lo podés vender. Digo, lo que nosotros tenemos que generar son mesas donde charlemos para conocernos y generar negocio, porque ahí está la riqueza, ahí vas a necesitar más gente, más talentos, vas a generar inversión en la ciudad. ¿Cómo ves el rumbo del país? Yo estoy esperanzado, y no me engancho ni en la dialéctica, ni me engancho en los enojos, ni en lo discursivo, ni en... yo creo que no es viable un país que no tiene baja inflación, no es viable, no es proyectable, y tal vez nos pegue, y tal vez nos haga que nos tengamos que reconvertir como privados. Como privados no hemos estado a la altura seguramente de lo que nos necesitó el país. Pero yo hoy lo veo, la baja de inflación, el déficit cero, con todas las angustias que estamos pasando en estos momentos, pero con un montón de gente dispuesta a todo este esfuerzo, que espero que no sea en vano, y espero que se continúe y se profundice para el desarrollo. No veo hoy una mirada a la producción, eso sí me preocupa, viste, que no haya una mirada a la producción. Vos escuchás a Horacio Marín de YPF y se te pone la piel de gallina cuando habla de que en 4 años va a exportar 40.000 millones de dólares, es casi 2 veces lo que va a exportar el sector agropecuario, lo cual también genera mucha riqueza, pero genera mucha riqueza en un sector del país, en el sur, y sobre algo que no es renovable. Claro. Nosotros tenemos la enorme posibilidad de hablar de la bioeconomía. Vos vas hoy a Nielo, que yo voy a pescar mucho al sur y lo paso muchas veces, el crecimiento es impresionante, nunca había algo igual. Ahora, es sostenible en el tiempo, el día que se acaben los pozos, el día que la gente no use hidrocarburos, ¿qué pasa con ese desarrollo? De hecho, los intendentes están viendo de qué manera generan fuentes de trabajo de otras cosas que no esté tan enfocada a vaca muerta. Sí, sí. Y acá tenemos la dicha de la bioeconomía, de esto de generar energías renovables, de generar biocombustibles, de miles de aplicaciones que podemos hacer sobre maíz que hoy no estamos utilizando. Digo, hablo de esto como hablo del maní, ¿no? Recorramos la 158 y el maní te pega un cachetazo en la cara de lo que se puede hacer y de lo que genera de sustentabilidad. Se pueden hacer otros bio 4, diríamos. Pero no solamente el maíz, sino de otras producciones. Digamos, totalmente. Con la asociatividad de los productores. La asociatividad de los productores, con que haya créditos a largo plazo, con que haya baja tasa para que uno pueda pagarlos, con no trasladar todo a precio, porque la fácil también, y muchos dicen, pero se funden pymes. Pymes que también hacían pagarle al empleado que no le alcanzaba su sueldo cada vez más caro los productos porque ellos no eran eficientes en la producción. Porque eso también es lo que pasó. No invertimos en producir mejor, no bajamos nuestros costos. Entonces se hizo toda una rueda donde era un sálvese quien pueda. Hoy, si las reglas son claras, bueno, uno sabrá sobre cómo se va a encaminar y qué negocio va a emprender. ¿La familia suya es política, digamos? No. Mi papá toda la vida peronista, mi abuelo sumamente peronista, porque mi abuelo era una persona que terminó el primario, vivió en Ensenada toda su vida. Ensenada es una localidad muy cerca y muy peronista, casi que dicen que es donde nace el peronismo, muy peronista en La Plata, y trabajó toda su vida en YPF. El primer trabajo que mi abuelo tuvo fue YPF y se jubiló en YPF, entonces casi que era Dios abajo de Perón. Mi papá también, mi hermano también. Mi hermano sí ha sido funcionario político, pero más de lo técnico, siempre se desarrolló por la parte técnica, y yo con estas 2 aventuras que tuve. una especie de oveja negra dentro de la familia, podemos decir. Sí, ¿no? Miles de discusiones en Navidad, en Año Nuevo. Te puedo asegurar que todas fueron discusiones con mi papá y con mi hermano, hasta que un día dijimos, los políticos van a pasar, porque todos van a terminar su mandato, todos vamos a pasar de todos lados. Le digo, no discutamos más de lo político. En un tramo de la entrevista comentaba que tiene a una hija en el exterior y otro hijo que tiene pensado irse. ¿Cómo se vive eso? Pensando que usted está arraigado en Río Cuarto. Yo lo vivo mal. Si te digo la verdad, lo vivo mal, porque yo no creo que haya un lugar en el mundo con las oportunidades que tiene Argentina para los jóvenes en los próximos años. No hay. No hay un país que tenga todas las aptitudes, todos los recursos naturales, todos los talentos que tiene la Argentina,
no hay en el mundo, y no hay en el mundo el atraso que encima tenemos teniendo todo eso, ¿no? Cuando vos vas al mundo y ves que Tesla, los autos ya no son conducidos, son eléctricos, estamos atrasados 30 o 40 años. Entonces digo, ¿qué mejor lugar para desarrollar? Y encima hoy con la inteligencia artificial, con un montón de herramientas que tenemos para potenciar que la Argentina. El otro día hablaba con un amigo y yo le digo, nosotros tenemos que honrar a los inmigrantes. Estos tipos vinieron a Molde, vinieron a Levalle, vinieron a todos los pueblos del interior, hicieron el club deportivo y social, el teatro, el banco. O sea, se generaron su propia sociedad, la generaron ellos. Ahora, no tenían nada y muchos no tenían educación y lograron lo que lograron en esos momentos. Nosotros no tenemos excusa para no hacerlo. Casi te diría, me da vergüenza que no lo hagamos, ¿no? Porque no solo no hicimos nada, sino que destruimos lo que hicieron. Entonces digo, la Argentina tiene todo el potencial por delante. Yo, que mis hijos se vayan, mi segundo hijo quiere ir a aprender, chef, y después volver, y tiene la idea de volver, gracias a Dios. Mi hija no. Está bien, son jóvenes, a mí me encanta que anden por el mundo, que les abra la cabeza, pero cuando volvés, la Argentina es única, y no es por esto de los afectos y los asados, que es buenísimo, y estamos todos de acuerdo, sino porque la posibilidad de hacer negocio, la posibilidad de crecer, de inventar y de innovar, va a estar acá. Germán, muchas gracias por la visita. La última pregunta, que es común a todos los entrevistados, es ¿a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica? Mira, de joven quería ser camionero. Así de muy chico era ser camionero porque me encanta andar, y de hecho ando mucho, me gusta mucho la ruta, me gusta mucho el interior, me encanta andar por el país, pero me hubiese dedicado a camionero. Pero después te diría, si no hubiese sido ingeniero agrónomo, hubiese sido veterinario, pero hubiese estado por ahí. Muchas gracias. Gracias, muy A ustedes.